de Dios. Paz de Cristo, iglesia. Hoy, hermanos, seguimos con este tema tan bonito que iniciamos el domingo pasado y que se predicó el jueves. Y esta es la parte 2, ¿verdad? Del tema transformados en el fuego. Y vamos a leer nuevamente el capítulo 3 de Joel, el verso 9 y 10. Dice la palabra de Dios: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor, gracias una vez más, Señor, porque nos dan la oportunidad, Señor, de estar disfrutando este hermoso servicio, este hermoso culto de alabanza, de adoración, de predicación y ministración. Ahora bien, Señor, ayúdanos a traer esta palabra, Señor, que venga a ser de bendición y de impacto para las almas, para su iglesia. Que usted nos ayude, Señor, a ser fieles, Señor, a usted. Que usted, Señor, nos alumbre, Señor, que usted nos guíe siempre y que usted nos transforme con su Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo, Señor, deme las ideas necesarias que vengan, Señor, a ser de gran edificación para todos nosotros los que hoy estamos aquí y los que nos van a estar, Señor, escuchando a través de los diferentes medios donde nosotros transmitimos. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Hermanos, quiero invitarles que ocupe su lugar alabando el nombre del Señor Jesucristo. Decíamos la semana pasada, hermanos, que es importante entrar al fuego para ser transformados, que el Señor tiene el poder para transformar asadones en espadas, hoces en lanzas, pero también decíamos que el Señor tiene la capacidad de convertir a agricultores, a campesinos, en guerreros poderosos, en guerreros espirituales, en guerreros de luz. Entonces yo quiero continuar con este tema acerca del profeta Joel, porque cuando Joel escribe esta profecía, todo el reino de Judá, hermanos, había sido devastado por plagas. Y todo porque había una triste condición espiritual en Israel. Tenían, hermano, un gran descuido espiritual. Dice la palabra de Dios, cuando usted lea los 3 capítulos ahí en su casa, dice la palabra del Señor que había desaparecido del templo la ofrenda, que había desaparecido del templo la libación, que los ministros estaban de duelo, que el gozo en el pueblo ya había desaparecido, que había calamidad en el campo, puesto que la plaga de Dios había venido a azotar el campo, que allí estaba la oruga, y que lo que no se había comido la oruga, se había comido el saltón, y lo que el saltón no se había comido, se lo había comido el revoltón, y lo que no se había comido el revoltón, se lo había comido la langosta. Que se había perdido el trigo, que se había perdido la cebada, que la vida, hermano, se había secado, que había perecido la higuera, el ganado, la palmera, el manzano y todos los árboles del campo se habían echado a perder. El grano se pudrió bajo los terrones y aún las bestias del campo, hermano, gimieron por tal azote. En una ocasión platicaba yo con el hermano Joel Ríos y me decía que predicando él en el sur la palabra de Dios, le tocó predicarle a un agricultor, a un campesino, una persona que tenía sus hectáreas y que trabajaba en la tierra y de eso vivían. Y él recibió la palabra de Dios muy alegre, muy contento. Y resulta, hermano, que cuando él se convierte a Cristo, que el enemigo, hermano, siempre está nada más buscando cómo atacarnos, cómo molestarnos, cómo desanimarnos.
como sacarnos del camino de Dios. Por eso siempre hay que estar, hermano, reprendiéndolo en el nombre de Jesucristo. Dice que se le vino a su plantío una plaga, y el hermano Joel dice que fue a visitarlo y dijo: no, pues el hermano se acaba de bautizar, ha de estar muy contento, muy alegre, muy feliz. Y llega y le dice el hermano Joel: hermano, ¿cómo está? Se acaba de bautizar, me imagino que está muy alegre, muy contento, muy feliz. Dice el hermano: pues por una parte sí, pero por otra parte me siento triste. Y le dice el hermano: ¿por qué, hermano? Dice: es que se viene una plaga a todo lo que sembré, todo está infestado de una plaga, y se me hace que voy a perder todo lo que sembré. Y le dice el hermano que se le iluminó la mente y que se le vino una idea y le dijo: oiga, hermano, ¿usted no cree que ese Dios que usted y yo servimos, ese Dios tan grande y poderoso, que controla todo lo macro, todo lo que es grande, no cree que pueda controlar esos animalitos chiquititos, diminutos, y los pueda el Señor echar de su sembradío? Y que el hermano recién convertido lo voltea y dice: sí, es cierto, ¿verdad? Y que le dice: vamos a orar. Dice que se pusieron en medio del sembradío y el hermano Joel empezó a orar. Y al siguiente culto llega aquel hermano muy contento, muy alegre, y le dice: hermano Joel, ¿qué cree que pasó? Le dice el hermano: ¿qué pasó, hermano? Ya no hay plaga, hermano. El Señor quitó toda esa plaga de mi sembradío. Entonces, hermano, a veces nos vienen situaciones adversas, difíciles, pero no estamos solos, hermanos. El Señor Jesucristo está con nosotros. Amén. Ahora, hermanos, a veces el pueblo pasa por diferentes etapas de grandes avivamientos, pero también otras etapas donde viene, hermanos, un aletargamiento al pueblo de Dios, un adormecimiento. Pero de acuerdo a lo que yo puedo leer aquí en el libro de Joel, hermano, los ministros de Dios son los indicados para instar al pueblo de Dios a que mantenga su fe a pesar de la adversidad, a pesar de las crisis, a pesar de las vicisitudes que se nos presenten como seres humanos. A instar también al pueblo a que siga buscando constantemente el derramamiento del Espíritu Santo, un gran avivamiento. Los días del profeta Joel, hermanos, eran días muy serios. Pero este profeta de Dios motivó al pueblo a buscar un avivamiento y les muestra, hermano, lo que el Señor les daría si ellos decidieran buscarlo de todo corazón al Señor. Y Joel, hermano, les revela que el Espíritu Santo saldría de ese círculo tan pequeño que se derramaba solamente sobre unos cuantos para realizar algún trabajo que el Señor necesitaba que se llevara a cabo. Y ahora les dice que si se volvían a Dios, el Señor lo derramaría sobre toda carne. Joel, hermano, les da un mensaje fuerte. No era un mensaje sencillo, era un mensaje fuerte. Y les hace saber, hermano, que si no cambian, que si no se volvían a Dios, entonces vendría una gran calamidad, peor que la plaga que estaban sufriendo. Pues les empieza a decir, hermano, que vendrían los babilónicos a invadirlos. Y les dice allí, hermanos, en el capítulo 2, versículo 3, que delante de ellos, delante de los de Babilonia, sería como un Edén. Pero cuando ellos pasaran, detrás de ellos sería como un desierto, que delante consumiría fuego y detrás los abrazaría llamas.
Entonces Joel, hermano, les hace una invitación al arrepentimiento y empieza a exclamar: por eso ahora dice Jehová, convertíos a mí de todo corazón, con ayuno, con llanto, con lamento. Rasguen sus corazones y no rasguen sus vestidos, y conviértanse a Jehová. Y luego añade, y luego dice: toquen trompeta en Sión, reúnan al pueblo y santifiquen la reunión, junten a los ancianos, congreguen a los niños, congreguen a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. O sea, salgan de su acomodamiento, salgan de su comodidad. Y Jehová, solícito por su pueblo, perdonará y traerá toda bendición. Y luego le sigue agregando Joel: y cuando el pueblo se haya convertido de sus malos caminos, después de que nos hayamos vuelto de todo corazón, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre sus hijos, sobre sus hijas y sobre los ancianos. Por eso, hermano, aquel día del Pentecostés, cuando esta profecía se cumplió, hermanos, enojos de aquellos discípulos del Señor Jesucristo que empezaron a hablar en otras lenguas, Pedro se pone de pie y dice el capítulo 2, versículo 38 y 39: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, porque solamente así, hermano, es como nosotros podemos cumplir los propósitos de Dios, los propósitos divinos del Señor en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Y frente a un panorama, hermano, tan adverso como era el tiempo de Joel, siempre está presente el amor y la misericordia de Dios. Claro, hermano, está que siempre y cuando el pueblo de Dios clame al Señor. Y debido a esta crisis que se le presentó al pueblo de Dios, el Señor levanta a este profeta para animarlos a que abandonaran el pecado, para animarlos a que abandonaran el desánimo, a que abandonaran la pasividad. Por eso, hermano, cuando nosotros leemos el profeta Joel, encontramos un mensaje, hermano, muy fuerte y muy violento, por así decirlo. ¿Saben por qué, hermano? Porque él no iba a consecuentar al pueblo. Él no iba a sobarles el lomo. Él iba a confrontarlos con la realidad de su pecado. Y lo hizo así, hermano, porque era necesario que el pueblo de Dios, hermano, tomara conciencia del tiempo en el que ellos estaban viviendo. Y cuando nosotros leemos al profeta Joel, vemos, hermano, un paralelo, una similitud de aquellos tiempos con nuestros tiempos. Porque los tiempos actuales, hermano, también son tiempos complejos, son tiempos peligrosos, son tiempos decisivos, donde es necesario, hermano, que tomemos acción y tocar trompeta, hermano, para despertar a los que están durmiendo. Y es necesario convocar a la asamblea para hacer oración y para hacer ayunos. Que entendamos que no es tiempo de claudicar en la fe, sino, hermano, de levantarnos y hacerlo con las armas del Espíritu y combatir en esas luchas espirituales.
Hermano, debemos de entender esta magnitud del llamado que hace el profeta de Dios, porque era un llamado no solamente para los varones adultos. Si usted lee bien, hermano, era un llamado para todos, era un llamado para niños, era un llamado para jóvenes, era un llamado para doncellas, era un llamado para mujeres, era un llamado para ancianos, era un llamado para todos, porque era un asunto de emergencia. Cuando, si este lugar, jamás va a pasar, Dios no lo quiere, ¿verdad? Porque este lugar se levantó para adorarlo, pero si este lugar se incendiara, no les vamos a decir, hermanos, salgan nada más los varones adultos, los demás quédense, ¿verdad? Como es un asunto de emergencia, es un asunto para todos salir. Es un llamado para todos. Nosotros también, hermano, debemos de levantarnos, elevar un clamor al Señor, porque los tiempos, hermanos, en los que estamos viviendo son tiempos malos. Hoy, hermano, nos cuesta discernir el tiempo en el que estamos nosotros viviendo. Y ni nos imaginamos, hermanos, de esa lucha que se está llevando a cabo en este preciso momento en el ambiente espiritual, en el mundo espiritual. Y nos damos cuenta. Pero el enemigo ahorita está trabajando, mientras Dios también está trabajando, mientras unos están intercediendo en el espíritu, el enemigo también está trabajando para algunos sacarlos de aquí. Pero el Señor, hermanos, hoy nos está diciendo a través de la palabra de Dios que es hora de despertar a los valientes, porque esto es una emergencia. Y escuche esto, hermano, que voy a decir. Desde que vino la pandemia hasta el día de hoy, se levantó dentro de la iglesia un espíritu de desánimo y de desaliento. Y usted ve ese espíritu de desánimo, de desaliento por todas partes. Y desde entonces, hermano, solamente podemos ver que el enemigo, hermano, sutilmente ha estado trabajando. Y tristemente para nosotros, la iglesia, el trabajo del enemigo ha venido a ser muy eficaz. El trabajo de desanimar al mismo pueblo de Dios. Y todo, hermano, porque muchas cosas han venido a distraernos del trabajo que el Señor quiere que nosotros realicemos. Y por eso nosotros podemos vernos aquí en este tiempo que a muchos hermanos y a muchas personas les cuesta comprometerse y formar parte de una iglesia, hermano, activa. Muchos dicen pertenecer a la iglesia del Señor, hermano, pero no quieren comprometerse más allá. Qué bueno es estar en los cultos, pero muchos no quieren comprometerse con el Señor. Porque el compromiso, hermano, requiere sometimiento. El compromiso, hermano, requiere orden. El compromiso requiere disciplina. Y todo esto que estoy mencionando a muchos no les agrada. Y por eso, hermano, no se quieren, hermano, comprometer con el Señor, con la obra de Dios, con la iglesia del Señor. Y por eso vemos que este desánimo se está expandiendo, se está generalizando. Porque muchos no quieren hoy compromiso. ¿Sabía usted, hermano, que allá en Europa, como había muchos divorcios, allá ellos en el primer mundo adoptaron, hermano, la técnica, por así decirlo, de que no los casan si no vivieron al menos un año juntos, para ver si ya se conocieron, si se aceptaron con sus diferencias, con sus errores, con sus caracteres.
con su manera de pensar. Porque la gente, hermano, ahorita muchos se están juntando porque no quieren un compromiso. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque estamos viviendo en una sociedad que todo lo quiere rápido. Vivimos en una sociedad que quiere todo sin esfuerzo, sin batallar. Y tristemente, hermano, ese pensamiento ha estado entrando también en la iglesia del Señor. Y tristemente podemos ver, hermano, que ya la iglesia ya no la rige la Biblia. Ahora nos rige, hermano, la agenda. Porque cuando se nos pide hacer algo para la obra del Señor, activarnos, venir y trabajar, servir en la obra del Señor, decimos: reviso mi agenda para ver si tengo tiempo, porque yo tengo muchas cosas que hacer. Soy un hombre, soy una mujer muy ocupado, muy ocupada. Pero cuando leemos Joel 3, verso 9, dice la Biblia que hay que despertar. Despertad a los valientes. Y yo les decía la semana pasada, el domingo pasado, para ser transformados, primero tenemos que despertar. Tenemos que tomar conciencia, hermano, de nuestra realidad. Y entonces, hermano, van a despertar aquellos valientes que están dispuestos a tomar sus herramientas de trabajo y cambiarlas por armas de guerra. Por eso dice San Mateo capítulo 11, versículo 12, dice: el reino de los cielos se hace fuerte. Y no sé si tenemos la versión, la 1909. Dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Aquí, hermano, esa palabra violento no se refiere a gente iracunda, hermanos, a gente incontrolable de carácter, sino que se refiere a gente de carácter que conoce el propósito de su llamado. Que necesitamos despertar. Porque hoy, hermano, casi cualquier cosa nos atemoriza. Hoy casi cualquier cosa nos desanima. Y el Señor, hermano, quiere mujeres y quiere hombres valientes. A mí me sorprende el capítulo 21 de Apocalipsis, el verso 7 y el 8. Vamos a leerlos, a ver si los podemos poner juntos. A ver si no está muy aglomerado ahí los dos textos. 21, 7 y 8. Dice, escuche esto, hermano, por lo que voy a mencionar: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, el Señor está diciendo en Joel 3:9: despertad a los valientes. Pero aquí dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Yo entiendo, y usted entiende, hermano, entendemos que vayan al lago de fuego los incrédulos, los que se mofaron del evangelio, los que se mofaron del sacrificio del Señor, los que se mofaron de la sangre redentora del Señor. Yo entiendo que ellos van a ir al lago de fuego. Yo entiendo que los abominables, los que hacen todo lo que le da asco y le desagrada al Señor, van a ir al lago de fuego. Yo entiendo que los que son homicidas van a ir al lago de fuego. Yo entiendo que los fornicarios, los que tienen relaciones sexuales extramaritales sin estar casados o estando casados fuera del matrimonio, van a ir al lago de fuego. Entiendo que los hechiceros, los que practican magia blanca, magia negra, ocultismo, lectura del tarot, que confían en los signos zodiacales,
que adoran a la muerte y todo eso, hermano, yo entiendo que van a ir al lago de fuego. Entiendo que los idólatras que adoran a una figura de falsa deidad van a ir al lago de fuego. Entiendo que los mentirosos van a ir al lago de fuego. Pero los cobardes, hermanos. Entonces aquí sale una pregunta. Entonces, ¿es malo ser cobarde? Sí, hermanos. Porque si alguno se está mofando del evangelio, si alguno se está burlando de la doctrina, o si alguno intenta ridiculizar, hermano, los principios de nuestra fe, hay que salir y hay que blandir espada, hay que empuñar espada. No hay que quedarnos callados, porque esto se da mucho en los trabajos, esto se da mucho en las escuelas, a veces hasta en la familia. Porque empiezan, ¿con qué ya te hiciste cristianito? ¿Con qué ya te hiciste cristianita? Hermanito, hermanita. Faldilluda, le dicen a las mujeres, ¿verdad? Y yo les platiqué en una ocasión que ahí donde yo estaba trabajando, se usa el elevador para subir de un piso al otro. Y llego yo al último y luego les digo, sí quepo. Y ya estaba lleno de gente, hermano. Y me hacen un lugarcito y dicen, sí, cabe. Me puse así. Era la mañanita, así temprano. Y pues no falta el que sale con una tontería, ¿verdad? Se avienta el chiste mañanero. Y lo dice, si vamos a caber en el infierno. Y yo volteé, yo no me quedé callado, hermano. Yo le dije, pues irás a caber tú, porque habemos muchos que vamos a ir al cielo. Se hizo un ambiente así como pesado, ¿verdad? Así como que bueno, es que así es el enemigo, hermano, pero usted y yo tenemos la autoridad. No nos podemos quedar callados, hermano. Que no se ridiculice la fe, nuestra fe, el evangelio, a nuestro Señor, porque eso es lo que quiere el enemigo, hermano. Pero, hermano, nosotros tenemos que llegar en un momento dado donde tenemos que defender la palabra del Señor, como lo dice Judas. Que contendamos por la fe, que peleemos, hermano, por defender lo que el Señor nos enseñó, lo que el Señor nos dejó. Hay que blandir espada, hay que empuñar la espada. Si alguno de ustedes que no ha sido convertido, que no ha entregado su vida al Señor, ya entendió que usted es un pecador, no le tengas miedo, no tienes por qué temer, no tienes que acobardarte. Acepta al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Arrepiéntete, conviértete, bautízate en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados y métete al fuego del Espíritu Santo para que el Señor transforme y cambie tu vida por completo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Es necesario despertar a los valientes, a mujeres, a hombres que empuñen la espada del Espíritu, que no es otra cosa más que la bendita palabra de Dios. Porque, hermanos, ahorita estamos viviendo en una sociedad que promueve el pecado, donde, como dice Isaías, llegamos a un tiempo donde a lo malo le iban a decir bueno y a lo bueno le iban a decir malo. Ahora el que hace lo bueno, el que piensa correctamente, es una burla en la sociedad. Y el que hace lo malo se le felicita, se le elogia, se le aplaude. Y por eso, hermano, nosotros necesitamos despertar, salir de nuestro acomodamiento y tomar la espada del Espíritu para poder contender contra el enemigo.
Porque la sociedad hoy, hermano, todo lo que es malo lo quieren presentar como algo normal. Pero ¿sabe qué, hermano? No está bien. Quieren presentar el homosexualismo como algo normal, el lesbianismo como algo normal. Y tantas cosas, hermano, como algo normal, que ya hasta lo meten, hermano, en las caricaturas, en las historias de los niños. ¿Para qué? Para que los niños crezcan con una idea que todo eso es anormal. Qué bueno que ustedes como papás se preocupan por traer a sus hijos a la escuela bíblica dominical, porque ¿sabe qué, hermano? Cuando ellos crezcan, nada los va a confundir, porque ellos van a estar, hermano, edificados sobre la peña, sobre la roca, sobre Cristo Jesús. Por eso, tráiganos. No se quieren levantar, échenles agua en la carita, hermano. Levántese temprano y venga a buscar el nombre, la palabra de nuestro Señor, la presencia de nuestro Señor Jesucristo. A ver qué el Señor nos dice esa mañana, a ver qué el Señor nos habla ese día. Jeremías dice ahí en Lamentaciones capítulo 4 versículo 1 y 2: ¿cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo el buen oro ha perdido el brillo? Esta metáfora que está usando aquí el profeta Joel es para describir, hermano, cómo el esplendor de ese pueblo santo, el valor del propósito de ser un pueblo santo se había corrompido. Dice el verso 2: las piedras, ahí dice, los hijos de Sion, fíjese esto, hermano, preciados y estimados más que el oro puro, ¿cómo son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero? En otras palabras, está diciendo el profeta Jeremías en Lamentaciones que todo estaba ya devaluado, que lo que valía más que el oro, hermano, ahora se tiene como una vasija de barro. Entonces aquí, hermano, póngame mucha atención a esto que voy a decir. ¿Qué nos pasó a nosotros, la iglesia, hermano? Porque antes de la pandemia teníamos hambre del Señor, hambre de Dios. Teníamos muchas ganas de servir a Dios, de servir al Señor. ¿Y qué nos pasó, hermano? ¿Dónde quedó ese fervor de antaño? Porque antes, hermano, los días de culto, los domingos, era estar desde la mañana en la iglesia, salir hasta en la tarde o hasta en la noche. Y ahora, hermano, ya no aguantamos estar 2 horas en un culto, ya nos queremos ir a la casa o ir no sé a dónde, o ir a perder el tiempo, sabrá Dios dónde. Porque 2 horas, hermano, se nos hacen eternas. Pero, hermano, puede aventar usted horas y horas sentado frente al televisor viendo una serie. ¿Qué nos pasó? ¿Será que lo que antes valía oro ahora es estimado como una vasija de barro? Pareciera que hoy se están acabando los valientes. Que le decimos a él, hermano, quiero que me ayudes, hermano, y muchos con la mano en la cintura se niegan a servir al Señor, porque no quieren tener compromisos en la obra del Señor. Se niegan a asumir compromisos en la obra del Señor. Para ellos todo es más importante, y todo lo que tiene que ver con la obra del Señor, ¿qué espere? Mira, hermano, hoy es triste ver hermanos que se congregan tarde, mal y nunca. Esto se ve, hermanos, no se ve nada más aquí, Esto es a nivel general. La otra estaba hablando con el hermano Noé Ríos y me platicaba él cómo está la cosa. Y así está sucediendo en todas las iglesias, hermanos, Hermanos que se congregan tarde, mal y nunca. Llegan a la hora que bien les place. Si quieren pueden faltar.
Faltar una semana ya no les duele, faltar un mes ya no les duele, vienen de diciembre a diciembre, para las fechas de Navidad, de Año Nuevo, reciben el año en el altar y no los ve uno hasta el año, a muchos los voy a ver hasta el año 2026, diciembre 31, para que reciban el 2027. Muchas iglesias, escuche esto, hermano, porque es un espíritu de desánimo que se está metiendo, y por eso debemos de meternos al fuego, hermano, para dejar de ser agricultores y campesinos y cambiar, hermano, los azadones y cambiar las hoces por espadas y por lanzas. Sabe, hermano, que muchas iglesias, muchos pastores están cancelando los cultos de entre semana, porque a la iglesia ya no le interesa ir entre semana a los cultos. Muchos pastores los domingos, que es cuando se supone que se tiene la oportunidad de venir a alabar y adorar al Señor y darle todo el día, porque es el día del Señor, están acomodando los horarios de acuerdo a la congregación que tienen, porque muchos, como trabajaron de lunes a sábado y entran a las 6 de la mañana todos los días, el domingo se quieren levantar tarde y el pastor tiene que acomodar el culto. Bueno, pues hacemos el culto a las 2 de la tarde, a las 4, a las 5, a las 6, a las 7, para que el niño y la niña duerman a gusto. O a veces en la mañana, porque en la tarde se quieren ir a disfrutar. O sea, los pastores están haciendo lo que la congregación quiere, porque, hermanos, la iglesia ya no siente el deseo, el ánimo de buscar la bendita presencia de Dios. Y el enemigo, el trabajo del enemigo, él lo está haciendo sutilmente. Y ¿saben qué, hermano? El enemigo también viene a los cultos. Pero ¿saben qué? El enemigo no se duerme en los cultos. Al enemigo no le da sueño en los cultos. El enemigo está atento para ver a quién se duerme en los cultos. Y por eso Joel dice: despertad a los valientes, gloria a Dios. Tomen sus azadones, tomen sus hoces, métanlos al fuego y cámbienlos por armas, cámbienlos por utensilios de guerra, por espadas, por lanzas. Dejen los azadones, dejen las hoces. Es tiempo de ir a la batalla. Digan: débil fuerte soy. Se ha devaluado el compromiso con el Señor, hermanos. Yo comprendo que la vida cristiana nunca ha sido fácil. Pregúnteselo a los héroes de la fe de Hebreos capítulo 11. Cómo fueron, por servir al Señor, cómo fueron aserrados, cómo fueron descuartizados, cómo tuvieron que vivir en catacumbas, cómo fueron despreciados, humillados, cómo les robaron sus propiedades, sus pertenencias, cómo los dejaron en la calle, porque servían a Cristo Jesús. La vida cristiana nunca ha sido fácil. Es una constante lucha, un constante conflicto contra el enemigo. Y escucha esto que voy a decir: si para usted ser cristiano ha sido muy fácil, mejor examínese, porque a mí se me hace que usted no sabe de lo que se trata esto. Si usted ha sido un camino de color de rosas, qué bonito ser cristiano, y usted no sufre día con día, usted no batalla, porque, hermano, hasta para orar uno batalla con uno mismo, para inclinar rodilla. La carne no quiere, no, mejor así desde la cama, tapadito, desde ahí oras, nomás cierran los ojos. Al cabo, el Señor oye tu oración, porque a la carne no le gusta sufrir. Pero cuando es tiempo de frío, que usted, hermano, se destapa, ay. Y cuando hace calor, hermano, la carne dice: no, si vas a orar, ponte en algo fresco y ponme una almohadita y ponme un cojincito, porque cómo calan las rodillas, cómo duele, cómo afecta. Y nada más no seas tan exagerado, no seas tan fanático, no seas extremista. Ora unos 5 minutitos, para que una hora ahí arrodillado.
lee un capítulo diario. ¿Para qué tanto capítulo? ¿A poco te quieres desgastar la vista tan joven? ¿Ya quieres usar lentes? El enemigo es muy sutil, hermano. Por eso digo, si para usted la vida cristiana ha sido muy fácil, examínese, porque se me hace que usted no sabe ni de qué se trata este asunto. No sabe. Hoy podemos ver, hermano, que la pandemia sí nos afectó a todos. Duramos un montón de tiempo encerrados en las casas. Para mí, hermano, fue muy difícil eso como pastor, ¿no? Fue muy difícil. Y lo estoy trayendo a la memoria por lo que voy a decir, Yo me sentí como que el enemigo humilló a la iglesia del Señor. Me dio mucho coraje. Porque los templos donde uno venía a alabar a Dios fueron cerrados, hermano. Y me dio tristeza, como muchos hermanos decían, qué suave estar aquí en la casa. A mí me daba tristeza, hermano, venir y transmitir desde un celular, ver al grupo cantando, alabando, el hermano que transmitía, el hermano ministro que estaba aquí conmigo. Estábamos haciendo un culto y las sillas estaban completamente vacías. Fue un dolor muy grande que me causó. A mí me dolió, hermano. A mí me dolió eso. Yo no sé si a algunos les extrañó estar en los altares del Señor, aquí en su presencia. Yo no sé si muchos extrañaron a los hermanos, a la congregación, a la iglesia. Pero para mí, hermano, cuando poco a poco fuimos regresando, me di cuenta, hermano, que muchos no regresaron más a la iglesia. Y me di cuenta que muchos de los que regresaron diferentes. Se les había acabado la pasión, se les había acabado el gozo, se les había acabado, hermano, la alegría de buscar la presencia de Dios. Ya, hermano, ellos se habían acostumbrado a no estar buscando la presencia de Dios. Se habían acostumbrado a pasarla delante del televisor todo el tiempo. Pero en tiempos bien difíciles no había entradas de dinero. Los recibos seguían llegando. La vez que pusieron un toque de queda donde a tales horas usted no podía salir a menos que fuera una emergencia. Recuerdo esa vez que cuando llegamos a transmitir el domingo en la mañana, nadie tenía permiso de salir, solamente los ladrones y los rateros entraron aquí para acabarla todavía, de amolar. Y se llevaron los instrumentos, se llevaron el equipo de sonido, micrófonos, se llevaron todos. Y eso no me dolió tanto. Me dolió la actitud de los hermanos de la iglesia, que en lugar de venir, hermano, a disfrutar el culto, a venir a arrodillarse y decirle al Señor, gracias porque me sacaste de la pandemia, gracias porque sobreviví, aquí estoy otra vez en tu altar, aquí vengo a adorarte, vengo a humillarme ante ti. Te agradezco, Dios mío, por el trabajo en este tiempo que estuve encerrado. Señor, me diste, nada me faltó. No, hermano, muchos ya no regresaron. Estuvimos encerrados y muchos, hermanos, cuando por fin se dio permiso de andar en las calles, la gente salió como loca para todas partes
a ir de compras, a ir a los cines, a ir al mall, a ir a los parques, a ir a los juegos. Pero muchos se olvidaron de venir a la iglesia del Señor, a alabar el nombre de nuestro Señor. Sí nos afectó la pandemia, hermano. Sí nos afectó la pandemia. Y si muchos no pudieron soportar esta pequeña prueba, soportarán pruebas más fuertes, hermanos. Por eso yo le digo al Señor: ¿sabes qué, Señor? Gracias porque me permitiste a mí nacer en este siglo, en este tiempo. Porque si se me hace que si hubiera sido del tiempo donde perseguían a la iglesia, se me hace que no lo hubiera hecho. Estar escondido entre las catacumbas, donde predicar era tener que pagar con la vida de uno. Hoy nos damos el lujo, hermano, de faltar a los templos. Hoy nos damos el lujo de no venir a adorar al Señor, porque otra cosa es más importante que venir a buscar la bendita presencia de Dios. Pero bien lo dice el Señor, que esto no es de todos, que no es del que corre, no es del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Y gracias a Dios, denle un aplauso al Señor, porque el Señor ha tenido misericordia de nosotros, y por eso estamos hoy aquí. Y si con esa prueba pequeña muchos no la hicieron, imagínense, hermano, con pruebas más grandes que van a venir. Que les adelanto, hermano, dice la palabra de Dios, yo no lo digo, que vienen días en que será muy difícil decir que uno es cristiano. Y dice Romanos, hermano, capítulo 13, versículo 12, que ya es tiempo de vestirnos de las armas de luz. La noche está avanzada, ya el día se ha ido, hermanos. El tiempo de la venida del Señor por su iglesia está cerca, y se acerca el día, ese día del que muchos dicen: pues no ha venido el Señor. No, se ha predicado un montón desde que era un niño. Se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. De lo contrario, hermanos, vamos a ser presa fácil del enemigo. El enemigo, hermano, no viene para jugar, hermanos. El enemigo no viene para jugar a las escondiditas, al mamaleche, a la cuerda. El enemigo quiere destruirlo a usted, quiere destruirme a mí, quiere destruir a la iglesia del Señor, quiere hacernos daño. Por eso es necesario que los valientes despierten ya, que forjen armas, espadas, lanzas de sus herramientas de trabajo. Es necesario que diga el débil: fuerte soy. Porque hoy, en lugar de decir fuerte soy, hermano, hoy escuchamos a muchos decir: no tengo tiempo. Y me viene a mi mente, cuando digo estas palabras, me viene a mi mente que el canto que dice: no hay tiempo para ti, Señor, no hay tiempo para ti. Casi 2 años encerrados, casi 2 años con restricciones, donde debimos de haber aprendido a valorar el tiempo, pero pareció o parece que muchos no aprendieron la lección. O para ponerlo así, parece que muchos no aprendimos la lección. Gracias a Dios hoy estamos aquí, hermanos. Pero yo le voy a decir una cosa: por la falta de tiempo, muchos matrimonios se están destruyendo.
Por la falta de tiempo muchas familias se están destruyendo. Por la falta de tiempo muchos ministerios se están destruyendo. Por la falta de tiempo la iglesia se está destruyendo. Por eso, hermano, el mensaje del profeta Joel es un mensaje de emergencia. Sí, es un mensaje fuerte que dice Joel, pero es un mensaje necesario para que despierten los valientes, para que despierten esas mujeres y esos hombres de guerra, para que entendamos que no es para los adultos solamente, que desde los niños, los que maman, hasta los ancianos, todos estamos, hermano, invitados a pelear la batalla de la fe. Qué tremendo, hermano, esto. Cancelar los cultos entre semana. Cuando yo a veces les digo a ustedes, hermanos, no falte entre semana, no falte. Yo a veces me ha ocurrido en la mente, de verdad, y digo, entonces a lo mejor los hermanos ya no quieren, pues bueno, cancelamos. Pero cuando yo digo eso, digo, pero su palabra dice que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, dice el Señor, ahí yo estoy en medio de ellos. Y no es el que quiere, no es el que corre, sino el que Dios tiene misericordia. Y no temáis, manada pequeña, porque os parece que a vosotros el Señor les ha dado a ustedes el reino. O sea, no es algo grande. El Señor viene por un grupo reducido que buscó la presencia de Dios, que buscó ser transformado, que buscó meterse al fuego, que buscó, hermano, tener una relación con el Señor. Por eso viene el Señor Jesucristo. Hermano, vamos a ser de ese grupo por el que el Señor venga por nosotros. Amén. De Dios. Y ya no vienen a los cultos entre semana porque no tienen tiempo. Y yo, ¿saben lo que me viene a mi mente? Digo, ¿cómo nos creemos importantes? Y el que sí es importante, que es nuestro Señor Jesucristo, viene y dice, ¿qué pasó con mi iglesia? La que redimí, a la que salvé, a la que limpié, a la que perdoné, a la que derramo bendiciones día a día en su vida. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi iglesia? Dice ese canto que canta el hermano Gaby, ¿dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? ¿Dónde está? Pues yo les voy a decir una cosa. Un día sí se van a cancelar los días jueves aquí, pero no porque yo lo diga, sino porque el Señor va a llevarnos y ya no vamos a estar aquí alabando al Señor, ya vamos a estar allá, porque un día va a sonar la trompeta, va a sonar el chofar y ya no va a estar la iglesia aquí. Y que se queden en casa los que siempre se quedaron. Ahí hay muchas series que ver por 6 años mientras no le corten la luz y mientras no se quede a trabajar, porque la Biblia dice que nadie podrá comprar ni vender sin la marca de la bestia que viene. Nadie. Así que no vas a poder trabajar. No hay tiempo para el Señor. Pero qué bueno, hermano, que el Señor siempre tiene tiempo para nosotros. Somos tan infieles y el Señor es tan fiel. Dice la palabra que somos infieles y que el Señor permanece fiel y que grandes son sus misericordias cada mañana y que grande es su fidelidad. Y que por las misericordias del Señor no hemos sido consumidos, dice Jeremías en Lamentaciones. Porque nunca decayeron sus misericordias.
Porque nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. Pero la iglesia, hermano, hoy no tiene tiempo. Y como no tiene tiempo, la iglesia se ha vuelto una iglesia frívola. Se ha vuelto una iglesia fría. No una iglesia helada, una iglesia congelada. Un témpano de hielo. Y cuando alguien ya ha dejado de congregarse, y cuando ya alguien, hermano, pierde su interés o su relación con el Señor Jesucristo, cuando ha perdido el interés de formar parte del cuerpo de Cristo y ya no quiere tener relación con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, el siguiente paso es la caída. Ese es el siguiente paso. Y ya voy a terminar. Hermanos, no podemos ir a la lucha portando azadones y hoces. No podemos ir a la lucha portando palos. Debemos de portar espadas y lanzas. Debemos meternos nosotros también al fuego para que cambie nuestra mentalidad, nuestro modo de pensar, y dejemos de ser agricultores y campesinos y entendamos que somos guerreros valientes en Cristo Jesús. Aleluya. Venir a los cultos, venir y cantar, venir a alabar a Dios, a la iglesia, venir sin comprometerte, no te va a ayudar mucho. Como les decía, el diablo también viene, porque es ortodoxo. Porque dice la Biblia que también los demonios creen y tiemblan. Pero tienes que comprometerte. Tienes que comprometerte con el Señor. Ya voy a terminar. Cuando la Biblia dice, con esta frase termino, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Cuando habla de hombres, habla de género humano, hombres, mujeres, niños, doncellas, jóvenes. Despertad a los valientes, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, y diga al débil, fuerte soy. No voltea a los lados, ni para el frente ni para atrás, porque este sencillo sermón fue para usted y fue para mí, porque Dios te está hablando a tu vida, así como Dios me habló hoy a mi vida. ¿Cuánto le puedo dar un aplauso grande fuerte al Señor Jesús? Póngase sobre sus pies y vamos a venir a este lugar.